Buenas noches, queridos amigos. Llegó el día de empezar el estudio bíblico, ahora sí, de Biblia Pura Ecuador. Como les prometí, vamos a empezar desde el capítulo 1 de la Biblia, que es Génesis. El primer libro de la Biblia es Génesis, que en hebreo es Bereshit. Es así se dice en hebreo, Bereshit. Si usted tiene la Biblia Kadosh, ya ha logrado bajarla, bendiciones. Pero si no, nosotros le podemos enviar el link para que usted tenga la Biblia Kadosh. Antes era muy fácil, pero ahora se pone la Biblia Kadosh y no sale enseguida. Dios quiera que el Señor nos ayude y que salga enseguida la Biblia Kadosh. Vamos entonces hoy día a empezar el primer estudio, el número 1 de la Biblia, ¿sí? Entonces, para eso, como nunca podemos empezar a orar, a leer la palabra sin orar, vamos a empezar orando. Padre eterno, bendito, Abba Yahweh, mi Dios santísimo, mi Dios glorioso, Kadosh, 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 santo, santo, santo. Te adoramos, Abba Yahweh, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. En el nombre preciosísimo de Yeshua HaMashiach. Te adoramos, Señor. Te glorificamos tu nombre y te bendecimos. Y adoramos a tu Ruach HaKodesh. Te suplicamos en esta hora, Abba Yahweh, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, Señor bendito, para que nos ayudes a entender tu palabra, para que tu palabra en esta hora, en esta noche, nos dé mucha revelación, nos revele tus secretos, tus intenciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Yeshua HaMashiach. Llénanos de tu Ruach HaKodesh, Señor. Ruach HaKodesh bendito, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y bendícenos. Bendícenos con tu Santo Espíritu. Llénanos del fruto de tu Santo Espíritu. Danos las vestiduras que tienes para tu pueblo y danos de todos los espíritus que reposan sobre Yeshua para poder comprender tu palabra. No te separes de nosotros, Ruach HaKodesh, porque es imposible entender la palabra bendita del Altísimo sin tu presencia, sin tu fuego abrasador. Yeshua bendito, te clamamos que tomes tu trono en esta hora, en este altar, Señor, porque estamos reunidos, Omar y yo, y tú dices que donde están dos o más reunidos en tu santo nombre, más todos los hermanos que estén reunidos viendo este video, tú dices que estás en medio de ellos, Señor. Y por eso te suplicamos que tomes tu trono y lo pongas aquí en tu altar para poder enseñar tu palabra bendita, mi Dios adorado. Te amamos y te adoramos, Abba Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh. Padre eterno, te pedimos perdón por todos nuestros pecados en el nombre santo de Yeshua HaMashiach. Yeshua bendito, lávanos con tu sangre preciosísima, Señor, y cúbrenos con tu manto sagrado de justicia, con tu manto de gloria, y bendícenos con tu palabra, Señor. Te adoramos, Abba Yahweh, te adoramos, Yeshua HaMashiach, te adoramos, Ruach HaKodesh. Aleluya. Amén y amén. Vamos entonces a empezar con Génesis 1. Como les dije, si tienen la Biblia Kadosh,
ustedes verán que dice Bereshit. Bereshit significa el principio de todo. ¿Ya? Dice, para allá 1, o sea, versículo 1. En el principio, Elohim Aleph Tav. Elohim significa Dios. Aleph Tav es el verdadero nombre en hebreo. Aleph en griego es alfa y Tav es el alfa y el omega. Así es en griego. Aleph es alfa y Tav es omega. Cuando en la Biblia Reina Valera se dice que Yahshua dice que él es el alfa y el omega, pues no es así, porque en hebreo las verdaderas letras hebreas dicen yo soy el Aleph Tav. Eso dice Yahshua. En el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. ¿Qué está diciéndonos aquí cuando nos dice creó los cielos y la tierra? En primer lugar nos está diciendo que Yahshua es creador. No es que él vino a aparecer, que recién él nació y apareció en el mundo cuando Miriam lo parió como niño, como hombre, como ser humano. No, de ninguna manera. Aquí está bien claro. En el principio, Elohim, Dios, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. Y eso lo corrobora en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, bien clarito. Ahí dice que todo fue hecho por Yahshua y todo lo que no fue hecho por él, nada fue hecho. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque hay gente que no le da el valor que tiene Yahshua. Creen, ¿por qué es la adoración que se ha hecho tan grande? La oración maléfica de adoración a la reina del cielo, que es Satanás. Todas esas vírgenes de Guadalupe, la virgen de los porotos, la virgen del grano, la virgen de los frijoles, la virgen de las estrellas, la virgen de la Merced, todas esas vírgenes son demonios, son demonios. ¿Por qué cuando yo le digo a la gente que Miriam, la madre de Yahshua, hombre, porque el nombre de María en hebreo no existe, así que hasta ese nombre es falso. ¿Y cuánta gente católica le ha puesto a sus hijos, a sus hijas, María? Hay incluso a hombres que le han puesto María. Entonces, yo creo que el presidente José María Velasco Ibarra era María, por hacerle un honor a la Virgen, porque según ellos, según los católicos, la Virgen Miriam parió a Yahshua y Yahshua apareció en el mundo como Dios, como ser humano, pero diciéndoles que era el Hijo de Dios. La gente católica cree que es desde cuando Miriam lo parió. No. Por eso incluso cuando él les dijo, yo vi a Abraham y Abraham me bendijo porque a mí me dio los diezmos. Los fariseos le dicen, anda, ¿qué te pasa? Ni a 30 años, ni a 35 años llegas y ya dices que tú has visto a Abraham. Y él les dijo, pues he aquí, hay más que Abraham. O sea, Abraham era un hombre santo, pero estábamos hablando del rey del mundo, del Hijo unigénito, del Dios altísimo, del Abba Yahweh. Eso era Yahshua, eso es Yahshua, el Cordero Divino, el unigénito Hijo del Dios altísimo,
que dio su vida para salvar a los elegidos, a los que había elegido el Abba Yahweh. Entonces aquí la palabra es demasiado clara como para darle más vueltas. En el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. ¿Qué le está diciendo? Yahshua es eterno, es eterno. Estaba con el Abba Yahweh desde antes de que de que se fundara el universo, desde antes de que se hicieran las galaxias, los planetas, el sol, la tierra. Yahshua ya estaba con su Padre y con el Espíritu Santo de Dios. Los tres estaban juntos. Y a medida que vayamos avanzando en el estudio, usted se va a dar cuenta que va corroborándose lo que le he dicho. Dice, en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. La tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Ruach, el Espíritu Santo de Elohim, de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué cree que estaba haciendo el Espíritu Santo? Mirando para chismearle a los ángeles, curioseando, mirando a ver qué había o qué encontraba. No. El Espíritu Santo se paseaba sobre toda esa desgracia que había, sobre todo la tierra que estaba invisible y sin terminar, estaba paseándose sobre la oscuridad, estaba sobre la faz del abismo. Y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Ruach HaKodesh? Estaba creando. Para su información, el Abba Yahweh, Yahshua HaMashiach y su Ruach HaKodesh son tres personas en una sola. Son tres dioses en uno solo. Es uno solo. Por eso hay canciones del hebreo Paul Wilbur que dicen, Israel, Dios uno es. Es uno solo. Porque el Abba Yahweh jamás se separa de su hijo, Yahshua. Y el Ruach HaKodesh nunca se separa de los dos. Los tres están siempre juntos. Donde esté el Abba Yahweh está Yahshua, y donde está Yahshua está el Abba Yahweh, y donde esté el Abba Yahweh y Yahshua está el Ruach HaKodesh. ¿Ya? Entonces el Ruach se estaba paseando para acá. ¿Para qué? Para crear. Él estaba creando. En toda esa desgracia que había un abismo, el agua estaba mojada, no se producía nada porque no había sol, la tierra no estaba seca, separada del agua, el agua salada del mar con el agua de los ríos estaba mezclada. Entonces, ¿qué planta podía crearse ahí? ¿Qué criarse? Porque crear puede Dios crear cualquier planta que Él quiera, con agua o sin agua. Pero ¿qué planta podía criarse en ese medio, sin luz y con tanta humedad? Dice, y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, aquí se refiere al Abba Yahweh, porque el Abba Yahweh es el que da la orden. Y en el momento que el Abba Yahweh habla y dice, hágase el agua, hágase el sol, hágase la luna, ¿quién cree que sale de la boca del Abba Yahweh? Sale Yahshua. El Abba Yahweh da la orden, solamente da la orden, pero el que la ejecuta es Yahshua, Yahshua HaMashiach.
Él es el que lo hizo todo. Vamos por un segundito a Juan. ¿Tienes ahí, Omar, que me prestes tu teléfono? No. Vamos a Juan. Juan 1. Juan 1. Esto ya está en los evangelios. Pero es que quiero que esto le quede bien claro. Juan 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo. Todos sabemos lo que es un verbo, ¿verdad? Hay una diferencia extrema entre el verbo, el artículo y el sustantivo. El artículo es el que, como quien dice, que le da el sexo al sustantivo. El ratón o la ratona. ¿Ya? Pero el verbo es la acción. Está saltando o brinca o está comiendo. Ese señor come, la señora está cosiendo, la señora está barriendo, el señor está vendiendo. Es una palabra que muestra acción. Y aquí al decirle a Yeshua que es el verbo, es porque él venía en acción. Venía en una acción tremenda para crear todo lo que su padre le ordenaba. Porque él sí es súper obediente. No hay nada que Yeshua no le obedezca a su padre. Mire la diferencia. Por eso un muchacho joven, si quiere ser un hombre bueno, tiene que aprender a ir practicando la obediencia. Así no le guste. Si es algo bueno que su padre y su madre le dice que haga, él tiene que obedecer. En este tiempo, desgraciadamente, tengo que aclarar en las prédicas si es un padre bueno o es una madre buena. Porque hay padres que están violando a sus hijos. Entonces, el niño ahí no debe permitirlo. Debe morderlo, patearlo, enterrarle un fierro, lo que sea. Es lo que yo les enseño a los niños. Así sea tu padre, no te puede tocar tus partes íntimas. Entiérrale un fierro, una pluma, lo que tengas, y sal corriendo y no vuelvas más a esa casa. Porque para rematar, o sea, tenemos una desgracia, una tragedia tan grande con nuestros niños, que para rematar las madres no los defienden. Como es su machuchín, porque no es su esposo, por lo general son los disque padrastros, ¿no? Entonces la madre, por tal de que la mantenga, se hace la loca, o sea, como la canción de Shakira o creo que es de Thalía, creo que es. Yo no escucho música secular, por eso no sé mucho. Si no me acuerdo, no pasó. Algo así, creo que es la canción. Entonces, estas madres, si no lo vi, no pasó. O sea, el hijito le dice llorando lo que el padrastro le está haciendo, que lo está violando, y la madre defiende al padrastro por la plata que el padrastro le está dando. Entonces, por eso me toca aclarar bien, bien claro, si su padre es bueno y le ordena que haga algo bueno, hágalo. Y si su madre es buena y le ordena que haga algo bueno, hágalo. Pero si su madre lo está mandando a que se una a los pandilleros y que robe, no lo haga. Váyase de esa casa. Váyase aunque sea vivir debajo de un puente. Pero no se corrompa, mi hijo. No se corrompa. Pida auxilio, que el Señor lo va a ayudar. Me toca decirles eso. Desgraciadamente. Y no son pocos los casos, créame. Que no son pocos los casos. Dice. Juan 1, Juan 1:1, estamos en el Evangelio de Juan 1:1, dice,
En el principio era el verbo, o sea, una palabra en acción. Está creando, está haciendo, está moviendo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, estaba con Dios, con el Elohim Yahweh. Yahshua nunca se ha separado del Elohim Yahweh, porque era el dolor tan grande de él, de apartarse de su padre, cuando le presentó el cáliz. ¿Sabe lo que había en el cáliz que tenía que tomarse ahí antes de morir? Lo que tenía ese cáliz que tenía Yahshua en las manos. Dentro de ese cáliz estaba todas las iniquidades, pecados, faltas y transgresiones. Estaba el homosexualismo, estaba el incesto, estaba la mentira, los crímenes, los asesinatos, estaba todo tipo de aberración, todos los pecados del mundo, sin faltar ni uno solo. Yahshua tenía que beberse ese cáliz para hacerse maldito. Y cuando se hizo maldito, tuvo que separarse el Abba Yahweh de Yahshua. Porque si no, ¿cómo lo resucitaba? Los dos malditos ahí, ¿cómo lo resucitaba? ¿Cómo lo sacaba si Yahshua bajó los 3 días hasta el infierno? Él bajó hasta el infierno, le quitó las llaves de la tierra a Satanás y le quitó las escrituras a Satanás, porque Satanás se aprovechó de que había pecado Adán y había una ley que había puesto Dios, que la única forma de que Adán perdiera la herencia era por el pecado. Y Satanás se enteró y él feliz de que Adán haya pecado, de que Eva haya pecado, y arbitrariamente y sin vergüenza como es el diablo, se cogió la tierra, las escrituras y la llave. Todo eso le quitó Yahshua. Por eso somos libres. Por eso hay lugares aquí mismo en el barrio donde yo vivo, a unas cuadras, son como unas 4 cuadras, ahí había un pai de policía. Y el policía que había estado en la noche apareció decapitado. Fuimos con mi esposo, cuando vivía mi esposo, fuimos y oramos. Y empezamos a hacer liberación fortísima y empezaron a salir así la de drogadictos y de homosexuales que estaban metidos dentro de ese país. Oramos y declaramos, pedimos al Altísimo con todas las fuerzas que fuera destruido ni una semana, y el municipio mandó a destruir todo ese país y lo hicieron parque, ¿ya? Entonces no nos alargamos más, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Yahshua estaba con Dios, era el verbo y era Dios. No es como les explican los testigos de Jehová, que Yahshua era un ángel de Dios. Después, cuando lleguemos a esa parte, les voy a explicar por qué le decían el ángel de Dios. Entonces, los testigos de Jehová, ay Cristo, ay Jesús, ay Jesucristo, usted va a ser feliz con Cristo, usted va a ser feliz con Cristo, y le predican su doctrina perversa. Pero ni ellos mismos saben cuando recién ellos se desayunan, que para ellos Yahshua no es Dios, cuando ya tienen 40 años en el salón del reino. Recién ahí se enteran que los ancianos de los testigos de Jehová no lo consideran hijo de Dios a Yahshua. ¿Ya? Por eso es que aquí es clarísima. Por eso yo les digo, la Biblia se defiende solita, no tiene necesidad de que la defiendan. Ella se defiende solita porque la hizo mi Padre bendito. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, escuchen, todas las cosas
por él fueron hechas, o sea, por Yeshua. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Regresamos otra vez a donde estábamos, a Génesis 1. Entonces, creo que he dejado claro que Yeshua es tan eterno como el Abba Yahweh. No es que él existió desde que lo parió la Virgen Santísima, y encima tienen tanta herejía que le dicen la Madre Santísima de Dios. Ningún ser humano puede ser ni padre ni madre de Dios, porque para ser padre o madre tendrían que ser eternos, y Miriam no era eterna. A Miriam la hizo Yeshua en el vientre de su madre, ¿no es que es creador? Y yo me río porque hay gente que siente como que le va a dar un ataque cardíaco cuando les digo, Yeshua hizo a su madre en el vientre de su madre, porque les resulta increíble. ¿Por qué cree que nadie le cree a Dios? ¿Por qué cree? Porque las cosas maravillosas de Dios son increíbles. Son increíbles. Son maravillosas. Desde las cosas más chiquititas son maravillosas. Mi debilidad son los pájaros. Yo llegué a tener hasta 160 pajaritos en mi patio. Cacatúas, alondras, bengalís, canarios, de todo. Y se reproducían por montones. Y leía todos los libros. Bueno, no es que yo los leía porque estaban en inglés y yo inglés no sé nada. Me los traducía a mi hija pequeña. Entonces, un día leyéndome me dice, y después lo vi en un video, que los pajaritos, ¿por qué soportan a veces tremendas lluvias y tempestades? Porque ellos viran la cabecita, se pican aquí abajo, y aquí abajo tienen una glándula que les sale aceite. Entonces después se pican del otro lado y también les sale aceite. Y ese aceite ellos se lo pasan por todo su cuerpito, por todas sus plumitas. Mire lo maravilloso que es Dios. ¿Quién se debe imaginar que el pajarito que está ahí en el cable, que está disque mojándose, disque porque no se está mojando, se está poniendo el aceite en todas sus plumitas? El ojo es una maravilla. ¿Cómo podemos ver tantísimos colores con nuestros ojos? ¿Cómo podemos ver de la claridad, entramos a un lugar oscuro y no vemos nada, pero al ratito empezamos a ver dentro del lado oscuro? Hay cosas inverosímiles, cosas increíbles dentro de la creación de mi Dios Santísimo. Por eso es que la gente no le cree. Por eso yo le digo a la gente, es que usted no le cree a Dios, porque las cosas que Dios hace son increíbles. Entonces dice, la tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el ruaj de Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo la luz. O sea, Elohim dijo, hágase el sol, y Yeshua lo hizo. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. O sea, todo lo que hizo Dios, todo lo que hizo el Señor, era bueno. Dios no hace cosas malas. Elohim llamó a la luz día
y la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. O sea, cuando dijo, hágase la noche, hizo la luna, ¿no? Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua, se divida el agua del agua, porque todo estaba mezclado, hecho lodo, agua con tierra estaba mezclado, y el Señor dividió el agua de la tierra. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento, y sobre el firmamento así es como fue. Y Elohim llamó el firmamento cielo. Shamayim es en hebreo, cielo. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y la mañana del segundo día. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junta en un lugar y la tierra seca aparezca. Y así es como fue. Pero era que el Abba Yahweh estaba dando las órdenes y Yahshua las estaba obedeciendo. Y el agua, cual estaba debajo del cielo, fue reunida en sus lugares y la tierra seca apareció. O sea, ¿qué hizo en ese momento Yahshua? Las aguas fueron reunidas, las aguas que estaban debajo del cielo, pero separó el agua salada, que es del mar, y separó el agua de los ríos, de los manantiales, que es agua dulce. Elohim llamó a la tierra seca tierra, la reunión junta del agua, y él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo y nos vamos a quedar hasta ahí, hasta el versículo 10. Le vamos a dar gracias al Altísimo por esto y repáselo con Juan 1:1, 1 al 4 o 5 creo que es. Repáselo y dése cuenta y trate de masticar esto que ha comido en este momento, trate de masticarlo, de saborearlo para poder tragarlo. Porque es difícil para la gente. La gente cree que Yahshua existió desde que Miriam lo parió. No, 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 no. Y peor, creen que Miriam ni siquiera lo parió, sino que apareció el niñito a un lado en el pesebre y, oh, aleluya, dijeron ellos. Y no fue así. Miriam lo parió, porque la palabra de Dios en Lucas dice que Yahshua fue varón que rompió matriz, fue el primogénito de Miriam. Entonces nos quedamos ahorita con lo que hemos aprendido, que Yahshua, que Yahweh es tan eterno como su hijo Yahshua HaMashiach y como su Ruach HaKodesh. Y que los tres son creadores. El Abba Yahweh es creador, Yahshua es creador y el Elohim, el Ruach HaKodesh es creador. Y que el Abba Yahweh daba la orden con su boca y al dar la orden con su boca salía el verbo, salía Yahshua de su boca a hacer lo que su padre le ordenaba. Esto es súper interesante. Cuando doy el capítulo 1, la gente se queda maravillada, anudada, pero por el tiempo que se nos va corriendo en el video, no podemos hacerlo más largo. Entonces vamos a orar. Gracias, Padre bendito, Abba Yahweh. Gracias por este amor. Gracias por cada uno de mis amigos que leen, que ven este video, Señor. Bendícelo, Señor, te lo pido. Perdona todos sus pecados, te lo pido en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Y bendícelo, Señor. Abre para ellos las puertas de la prosperidad, de la justicia, de la salud, de la abundancia, Señor. Bendícelos, Padre amado, y pon amor por tu palabra en sus corazones. Te adoramos, Abba Yahweh, te adoramos, Yahshua HaMashiach.
Te adoramos, Ruach HaKodesh. Aleluya. Bendiciones, mis queridos hermanos, y que mañana amanezcan bien, Dios mediante, y que tengan un excelente día. Aleluya.